sabemos que, digamos, esta publicación que han realizado, Recording in progress. bien, han participado muchos, ¿sí? Y sobre todo esto, ¿no? No solamente médicos, sino de distintas disciplinas relacionadas con la salud. Así que, bueno, ahora, de hecho, ustedes nos pueden contar un poco quiénes son los que participaron y cómo se fue gestando esto. Bueno, para comenzar, entonces, ¿no? Para dar inicio, los saludo a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este segundo Ateneo del año sobre límites de viabilidad. Yo me llamo Lucrecia Francia, soy neonatóloga y formo parte de la Comisión de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Para la presentación de este Ateneo convocamos, bueno, un poco lo que decía Gonzalo, ¿no? Al grupo argentino para el abordaje de los límites de la viabilidad, quienes luego de muchísimo trabajo han hecho esta publicación de este consenso, ¿no? Que se titula Ciencia y ética en los límites de la viabilidad. Desde el Comité de Cuidados Paliativos sabemos que es un tema importante, no solamente porque es el punto crítico en el que, digamos, el feto tiene posibilidades de sobrevivir, sino que implica mucho más que eso. Implica un alto riesgo de mortalidad y de morbilidad, la incertidumbre que genera, ¿no? No saber qué va a pasar con ese bebé y las decisiones que se tienen que tomar ante esta situación del nacimiento en la periviabilidad. Así como también, digamos, qué rol cumplen, ¿no? En la participación y en la toma de decisiones las familias, qué rol tiene la familia en esto, ¿no? En esta oportunidad tengo el placer de compartir la coordinación de este Ateneo con el doctor Ernesto Alda, que es médico pediatra, neonatólogo, fue uno de los fundadores del servicio de neonatología del Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca, donde fue jefe de servicio y además forma parte actualmente del grupo ROP Argentina, ¿no? Para por ahí los que están conectados y no son neonatólogos, ¿no? El grupo ROP es el grupo que se encarga del estudio de las retinopatías del prematuro. Así que bueno, le doy la palabra al doctor Alda, eh, agradecidas por que estén hoy compartiendo este Ateneo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lucrecia, muchas gracias al grupo de cuidados paliativos, a la persona de Ruth Kiman, que nos ha ayudado en la elaboración de este documento que tiene su historia, que es una reedición de un documento que hicimos en el año 2014, cuando Ana Esperanza, una de las disertantes de hoy, digamos, dirigía la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, eso fue un hecho bastante importante para todos. En ese momento un grupo minúsculo comparado con el que armamos posteriormente hace 2 años. Bueno, obviamente fue un documento que tuvo su beneplácito en la recepción, ¿no? Tocando un tema que hasta ese momento, bueno, nadie lo había encarado. Yo les agradezco mucho al grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Cuidados Paliativos, esta invitación que nos han hecho y que realmente nos pone muy contentos, ¿no? Porque, bueno, es un poco el debut que tenemos en la sociedad, así, a nivel masivo, ya que, bueno, la primera vez lo tuvimos el año pasado, en el mes de septiembre, en el Congreso Argentino de Neonatología, en la ciudad de Mar del Plata. Esto es un poco un continuar. Y bueno, esperemos que sea poder seguirlo publicitando. Como decía Gonzalo recién, sí, nos acompañan muchos de los integrantes de este grupo de abordaje de los límites de la viabilidad.
fundamentalmente en un aspecto multidisciplinario. Quienes van a tomar la palabra inicialmente, que obviamente no va a ser únicamente la palabra que se va a escuchar, bueno, los voy a nombrar a Marcela Limani, ella es licenciada en enfermería, es supervisora de enfermería neonatal en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires y es integrante del comité editorial de la revista Fundasamín para Enfermería. Ruth Kingman, que bueno, ustedes la conocen muy bien, que es médica pediatra, es magíster y especialista en cuidados paliativos. Ana Esperanza, que la nombraba anteriormente, es médica pediatra, es especialista en sistemas de salud pública y seguridad social, además de exdirectora de maternidad e infancia y consultora en temas de maternos infantiles. Gonzalo Mariani, médico neonatólogo, magíster en bioética, fue jefe del servicio de neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y es profesor titular de la carrera de especialista en neonatología de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. También nos va a acompañar Natalia Novaro, licenciada en psicología, diplomada universitaria en duelo y fundadora de la red de apoyo a familias en duelo con el nombre Con la Luna como Cuna. Así que ellos son los que van a hablar inicialmente y por supuesto le vamos a dar la palabra porque además se lo merece, porque es obstetra y porque está y porque nos acompaña, que es el doctor Mario Sebastiani, que por supuesto jamás estaría lejos de mí dejarlo de lado, ¿no? Imposible a lo largo de mi vida olvidarlo a Mario Sebastiani. Laura Massaro, que ha sido también nuestra asesora legal, nuestra asesora jurídica de este documento, también nos acompaña. Así que bueno, seguramente alguno más del grupo, si están, perdonen que no los nombre. La idea es que presentemos un caso clínico preparado por el grupo de cuidados paliativos, y después nosotros estaremos haciendo algunas preguntas a la mesa, al grupo, y ellos nos darán su opinión. Así que después daremos un tiempo, creo que generoso, veremos cómo andamos con los minutos, para las preguntas, para las dudas, y seguramente ustedes que manejan muy bien la parte de cuidados paliativos nos estarán asesorando, nos estarán enseñando qué es lo que tenemos que hacer como neonatólogos, muchas veces en casos extremos, en la mayoría. Así que bueno, le pido a Lucrecia que presente el caso y después empezamos con las preguntas. Muy bien. Ahí voy. Muy bien. Bueno, estamos de guardia, ¿no? Tenemos una médica pediatra que está de guardia en una maternidad, ¿sí? En una maternidad de nivel 3A, y son las 2 de la mañana de un sábado. Y le avisan, ¿sí? Que hay una cesárea de urgencia de una gestación de 24 semanas por una prosidencia de cordón umbilical. Esa médica de guardia, cuando va rápido al quirófano, agarra, toma el carné perinatal, ¿no? Y ve que la embarazada se llama Analía y que tiene 25 años y que estaba internada hace 4 días atrás, que este es su segundo embarazo, un embarazo buscado, que está en pareja con Gastón, que tiene 27 años, hace 2 años que conviven, y mirando el carné perinatal, ve que tiene una FUN incierta, pero con una ecografía realizada antes de las 20 semanas, con todas las serologías como conocemos, que figuran en el carné perinatal: HIV, Chagas, toxoplasmosis, hepatitis B, sífilis negativas. Tiene 2 controles de embarazo, un antecedente de un aborto espontáneo hace un año atrás. Obviamente no tiene exudado para estreptococo aún.
eh, pero sí tiene una orina con bacteriuria positiva. Analía fue internada para útero inhibición, con útero inhibición para maduración pulmonar y recibió antibióticos por esa ruptura de membranas. Tiene una ecografía al momento del ingreso donde informan que hay un feto único que pesa 650 gramos, líquido amniótico escaso, con movimientos fetales positivos. Ahí vamos. Eh, Analía, a las 2 de la mañana, manifiesta que siente dolor en la zona baja del vientre, ¿no? Y que tiene un bulto entre las piernas. Entonces, el obstetra acude, digamos, a la consulta, ¿no? Y decide la cesárea de urgencia por una prosidencia de cordón. Nace nace una bebé de sexo femenino, Catalina, que pesa 630 gramos, con un Apgar vigoroso, 666. Ambos padres pueden verla al momento del nacimiento. La pediatra tiene un ratito para mostrársela, acercársela a la mamá y al papá que estaba en el momento de la cesárea y luego empieza a trabajar con la bebé, con Catalina. En mesa de recepción necesita intubación, se hacen todas las maniobras de recepción acorde al recién nacido prematuro para cuidar la temperatura, el calor, y se traslada a la internación de neonatología. Ahí se vincula el respirador, se hace una primera dosis de surfactante, se logra colocar un catéter umbilical y se procede a las indicaciones que uno realiza, que es la hidratación, los antibióticos por el antecedente de la ruptura de membranas y se solicita un laboratorio. En ese laboratorio, lo positivo, digamos, en ese momento, en esas primeras horas de vida, era una hiperglucemia y recién, eso fue a la madrugada, y recién en el transcurso de la mañana de ese sábado se logra llamar al cardiólogo, ¿no? Quien detecta, quien hace el diagnóstico de un ductus de 1,5 milímetros en una bebé recién nacida, prematura. La Catalina permanece, bueno, vinculada al respirador, se logra disminuir los parámetros con la primera dosis de surfactante durante esas primeras 24 horas, pero posteriormente, ya casi pasando las 36 horas, empieza a requerir nuevamente de parámetros ventilatorios, se realiza una nueva radiografía, se ve consumo de surfactante, así que se hace una segunda dosis. Y además hubo que agregar inotrópicos porque empezó a presentar hipotensión. A las 15 horas de haber realizado la segunda dosis del surfactante, 12, 15 horas de haber realizado la segunda dosis de surfactante, se empieza a desaturar y se aspira, evidenciando sangre por el tubo endotraqueal. Se repite un laboratorio donde se evalúa un descenso del hematocrito, un coagulograma por ese sangrado, donde se evidencia también trastorno de la coagulación. Fue empeorando la hipotensión, el relleno capilar prolongado y comienza con bradicardia, por lo que ante una bradicardia extrema, menor a 40, se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. En ese momento se realizó una reanimación cerca de
20 minutos con 3 dosis de adrenalina, falleciendo por la noche de ese segundo día. Y si mi computadora me va. Bueno, ahí tenemos el caso completo, ¿no? El caso a discutir. Vamos a ver un poquito, lo vamos a ir separando por partes de acuerdo a la evolución, ¿no? Pero vamos a empezar quizás a lo mejor con dos dudas que surgen así rápidamente al leer la, la primera parte del cuadro, ¿no? Esta bebé nació en una maternidad 3A, 3D, perdón. No, perdón, No, 3A, 3A, ¿eh? 3A, sí, en una 3A. maternidad 3A, y teniendo una maternidad cercana a 5 cuadras, 3B, ustedes saben cómo están divididas las maternidades, ¿no? De acuerdo a la complejidad, la de más complejidad es la 3B. Esta nació en una 3A. Bueno, y habiendo habido un tiempo de 4 días entre el ingreso de la paciente y el nacimiento, no se tomaron las conductas necesarias. Es decir, a ver, Ana Esperanza, que tiene mucha experiencia en lo que es la regionalización, nos gustaría que nos aportaras tus datos y tu expertise con respecto a cómo funciona la regionalización y si realmente funciona la regionalización perinatal en Argentina o en muchos lugares de Argentina. Así que, Ana, te Bueno, damos la gracias, palabra. gracias por la invitación. Bueno, les saludo a todos. Y bueno, esto es una situación, digamos, que lamentablemente se ve a veces con bastante frecuencia. Les cuento que alrededor del 25 al 30% de los recién nacidos de muy bajo peso, o sea, menos de 1.500 gramos, menos de 32 semanas, nacen en maternidades por fuera de maternidades 3B. Y esto impacta, lógicamente, en la morbimortalidad infantil, en el componente neonatal. Y en esta situación, justamente, donde además la maternidad 3B está tan cerca, llama la atención que el equipo perinatal, porque hablo del equipo perinatal, ¿no? El obstetra y el pediatra, el neonatólogo, porque en general las 3A tienen neonatólogos. Nosotros propiciamos que los pediatras capacitados en la atención inmediata del recién nacido estén en las maternidades de nivel 2. No se haya solicitado el traslado intraútero, ¿no? Porque también hubiera sido posible que después de nacer te hubieran trasladado, pero tampoco sucedió. O sea, pero sabemos que el traslado perinatal fundamentalmente debe hacerse en la incubadora, que es la mamá. Por lo tanto, el traslado intraútero debe haberse planteado desde el inicio, desde la internación de la gestante. Y creo que esto probablemente eh, pensamos que si hubiera sido atendido en la maternidad 3B, quizás hubiera sido diferente la evolución. Puede ser como puede que no, porque la situación era muy crítica, un bebé de muy bajo peso, y bueno, quizás hubiera seguido la misma evolución que se mostró en el caso clínico. Pero creo que el concepto que tenemos que tener es este, de que un bebé, una gestante de menos de 32 semanas, debemos lograr un traslado intraútero a la maternidad 3B más cercana. Eso se logra con el desarrollo de lo que llamamos corredores perinatales. Cada jurisdicción, y eso depende digamos, del número de nacimientos que tiene cada provincia, arma los corredores perinatales. Aquí en el AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, los corredores perinatales que se armaron, hay un corredor de la zona norte, hay un corredor de la zona oeste y hay un corredor de la zona sur. O sea, cuando gestantes requieren ser trasladadas en lo posible dentro del corredor, digamos, hay equipos, digamos, referentes, generalmente son obstetras, que son los que tienen los diagnósticos de las gestantes y la edad gestacional de ellas. Por lo tanto, si aparece una gestante en una maternidad de nivel 2 o 3A
con las características del caso clínico, se solicita la derivación a través de una coordinación que hay de estos corredores perinatales. Estos corredores se han desarrollado en casi todas las provincias argentinas cuando se trabajó la regionalización. Y creo que quería destacar también, recuerden, el descenso importante de nacimientos que ha habido en los últimos 10 años, casi un 50% de menos de recién nacidos, con lo cual también venimos replanteando la necesidad de reordenar o reprofundizar la regionalización, porque hay muchas maternidades que están teniendo menos de 1000 partos en áreas metropolitanas, y esto no garantiza tampoco la calidad de atención, porque también está demostrado que para poder manejar este tipo de situaciones se requiere una expertise y un número durante el año de manejar este tipo de situaciones de recién nacidos de tan bajo peso. Así que creo que estamos en una etapa para fortalecer la regionalización, entendiendo la necesidad de trasladar intraútero, pero a su vez teniendo en cuenta la necesidad de reordenar la atención perinatal en función de la disminución de los nacimientos, y en ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando. Muchas Bien, gracias, y gracias. después, si hay dudas, Sí, muy bien, muchas contestaremos las gracias, Ana. preguntas. Otro de los temas que impacta, obviamente, es el manejo obstétrico, ¿no? El manejo obstétrico que se hizo, no solamente desde el punto de vista asistencial completamente, es decir, terapéutico, sino también en el tipo de comunicación. Hay algunos baches, sobre todo en la relación con el grupo de neonatología. Así que le voy a pedir a Mario Sebastiani, bueno, abusando de su generosidad, que un poco nos pueda en fin, ampliar un poco su información, qué es lo que él haría o hubiera hecho en estos casos. Mario, bueno, es un médico obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, ha participado mucho en los comités de bioética del hospital. Y bueno, es un autor de varias publicaciones de difusión masiva en distintos temas. Así que le agradezco mucho que esté presente. Mario, ¿nos podés ampliar un poquito de esta información? Buenas tardes a todos. Vamos a ver si puedo ampliar. La primera cosa que se me ocurre es si habría que haber hecho la cesárea o no. La primera cosa que se me ocurre. Porque hay que ver cuál es el nivel del hospital y cuál es la mortalidad del hospital en base a ese peso. En términos generales, una buena maternidad, para no andar con letras y cosas raras, yo diría que una maternidad buena con una neonatología buena debería estar resolviendo los problemas bien, tanto de sobrevida como de calidad de vida, de 750 gramos para arriba. Acá, en cambio, teníamos creo que eran 650 gramos, y una maternidad determinada, de un menor nivel. Entonces, ¿hay que hacerla o no hay que hacerla? ¿Alguien puede pararse y decir, no hago la cesárea? ¿Alguien puede pararse? ¿O cuál sería la condición por la cual uno se para y dice, no, no podemos resolver esto porque la neonatología no va a resolver esta situación por más derivación o no derivación? No es fácil lograr derivaciones en este tipo de casos, no es una cosa rápida, hay que tener infraestructura que tampoco se suele tener en todos los lugares, con lo cual uno pregunta, yo no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo, bueno, uno podría plantearse decir, no, en esta situación no, y después escucho las opiniones de los demás. La otra cosa con respecto a la pregunta de Ernesto, la comunicación. Hay una procedencia de cordón. Para un obstetra, una procedencia de cordón es que se le terminó todo, ¿no? No hay ninguna otra preocupación, no hay ninguna otra espera salvo hacer la cesárea. Entonces, una procedencia de cordón significa que hay alguien, partera, residente, otro médico, la enfermera, el que sea, que está tratando de llevar la cabeza para arriba de manera tal de que no comprima la cabeza. Entonces, me parece que hay poco tiempo. Me imagino yo que uno diría, señora, vamos a hacer esto porque tenemos que hacerlo, después charlamos. Porque me parece que procedencia de cordón es una de las situaciones más complejas que tiene la obstetricia, donde la urgencia barre. Bueno, varias veces hemos dicho con respecto a la bioética que hay poca bioética cuando hay urgencia, hay poca bioética.
La bioética es reflexión, es asesoramiento, es buscar, es ver la opinión de mucha gente. Acá es una prosidencia de color. Con lo cual, digo, no tengo mucho para agregar. El escenario ideal de que los dos vamos y hablamos, bueno, me parece un escenario ideal. Quizás en este caso específico me parece que no hubiera sido el razonable de andar perdiendo tiempo buscando la preciosidad de la comunicación entre el equipo perinatal y los padres. Mario, perdóname, sí, estoy de acuerdo con vos en lo que es la urgencia y creo que, bueno, me parece que en este caso se tomó la conducta correcta, ¿no? Pero quiero recordar que esta señora estuvo internada 4 días antes, ¿no es Ah, bueno, cierto? bueno, Es decir, está bien, está bien. 4 días antes, pienso que digamos, en un hospital como el que vos trabajás, ¿qué pasa cuando hay un embarazo de estas características, de estas semanas de gestación, de estos límites de vida? ¿Cómo encaran ustedes esa información y ese contexto de preguntas de ida y vuelta, fundamentalmente con los padres? ¿Y quién toma las decisiones al final? Ni bien ingresa, hay una entrevista con neonatología previa entre nosotros y después ingresamos a la habitación para decirle qué escenarios son esperables en esta situación. Eso desde ya estoy de acuerdo con vos, es así. Quizá la relación médico-paciente habría que haberla planteado antes y no en el momento de la urgencia, pero seguramente tiene una entrevista con neonatología en la cual la pautamos primero para no andar diciendo cosas distintas. Y siempre decimos, Ernesto, que cuando hablamos de este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con las cifras, porque uno dice 65% de lo que fuera, sobreviva, y el otro dice 72%. Y parecería que estamos timbeando en una mesa de dinero, pero no es esto, es otra cosa. Con lo cual hay que ser muy prudentes con las cifras, con las cosas, y en todo caso encarar una charla que sea más, no de porcentajes con comas o con centavos, sino una charla más general de la situación y explicar qué son los escenarios que pueden pasar, cómo va a ser la relación con neonatología el día que nazca un bebé que es muy prematuro, no crear falsas expectativas que cada 5 minutos va a venir neonatología a darle información. Coincido, es la charla, habría que haberlo tenido, por supuesto, antes. Y te digo la última, y no te molesto más, Mario, vuelvo a agradecer tu presencia. Eh, ¿Qué valor o qué peso le dan ustedes los obstetras a esa decisión de los padres? ¿Le preguntan a los padres qué opinan, qué les parece hacer, cuáles son sus ideas, sus sentimientos? Un sentimiento en un momento crítico, ¿no? En un momento límite. ¿Qué es lo que le plantean fundamentalmente a los padres? Es toda una cosa artesanal, es una cosa absolutamente artesanal. Yo estoy utilizando una frase para provocar los auditorios, para provocar a mis colegas, para provocar a todo el mundo, que es que prefiero yo la inteligencia artificial asesorando que no nosotros, que tenemos nuestros problemas, nuestras conductas personales, nuestros etos personales, nuestras morales personales, nuestras religiones personales, nuestras maneras optimistas o pesimistas de ver las cosas. A veces pienso que la inteligencia artificial sería, digamos, a ver cómo decirlo, hasta diría más ético. ¿Y por qué diría más ético? Porque le quita todas las inhibiciones que tiene la persona y las vuelca en información. Yo diría, no hay una sola manera, depende quién toca, depende quién está encargado del piso, depende del neonatólogo, depende de lo que, digamos, de lo que hayamos pautado. Pero en principio lo que contestaría, pero no para quedar bien, no para quedar bien. Lo primero que contestaría es que sí le damos participación. Ahora, hay que dar información que es muy cruda, muy pesada, muy complicada, y tampoco podemos esperar una contestación inmediata. La gente tiene que digerir la información que estamos dando. Están en un lío infernal, están con una posibilidad de tener un prematuro extremo. No tienen contestaciones, así como no las tenemos nosotros. Tampoco los padres tienen contestación porque no tenían en el cerebro esta película, tenían otra película. A ver si nace acá, si pasa por parto, si nace por parto, si estoy en cuclillas, si le voy a dar el pecho, le voy a dar el pecho, pero van a dedicar. Acá es otra cosa totalmente distinta. Con lo cual, repito, yo diría que sí lo tenemos en la cabeza, pero es un arte o una artesanía que la verdad
yo diría que la tenemos poco ejercitada. ¿Por qué? Porque no hay, bueno, no tenemos esta charla de hoy. Hace falta esta charla de hoy para formar una espalda y un comportamiento y decir qué tengo que decir o qué es lo que no me conviene, lo que no les conviene a los padres decir en este momento, darle quizá a veces alguna dosificación en la información. Digamos, hay que crear una imagen de lo que es un prematuro extremo que no es tan fácil de crear. No es solamente 1000 gramos, 650 gramos, 800 gramos. No es tan fácil. Entonces creo que lo que hace falta es exactamente esto. Lo que estamos haciendo hoy para crecer, para prolijar el discurso, para prolijar la palabra. Muchas gracias, Mario. Bueno, y siguiendo en esta línea, obviamente el bebé nace y es asistido por neonatología, es decir, hay un neonatólogo que a las 2 de la mañana de un sábado bueno, se le presenta esta necesidad de, bueno, de tener que ir a sala de partos a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto le podemos preguntar a Gonzalo, con su amplísima experiencia, su amplísima capacidad, tanto asistencial como intelectual, decir, bueno, a ver, Gonzalo, decime, en estos casos, vos como neonatólogo de las 2 de la mañana de un sábado, ¿qué habrías hecho? La pregunta concreta, ¿te la bancás solo? ¿Llamás a alguien? ¿Te parece que te podés arreglar solo, que con una enfermera te alcanza? Bueno, contame un poco. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Primero, antes de ir directo a las respuestas, dos o tres cositas muy puntuales. Primero, algo que es muy obvio, pero que fue un lujo realmente haber trabajado con este grupo, una experiencia maravillosa donde todos creo aprendimos muchísimo de cada uno y de cada una de las integrantes del grupo, así que fue fantástico. Segundo, gracias al grupo de paliativos que organiza este Ateneo y que nos convocó. Quienes me conocen saben que estoy en una cruzada de tratar por la integración de los cuidados intensivos neonatales y los paliativos y no seguir como compartimentos estancos separados y cuando termina uno viene el otro, lo cual me parece un espanto y poco a poco creo que desde lo teórico y desde lo práctico lo estamos logrando, de a poquito. Así que bueno, segundo y tercero, mencionar que Ernesto no lo dijo, pero que me parece que también vale la pena destacar que en este documento, además de todas las disciplinas que se han mencionado y que han trabajado, también le dimos a revisar el documento al grupo de red de familias prematuros. Entonces tuvimos también una mirada de madres, fundamentalmente madres, pero también padres, pero fueron dos o tres madres que fueron las que revisaron el documento, nos hicieron una devolución, así que también me parecía importante agregar esto. Con respecto también al caso en sí, no sé si es real o armado, eh, cuando hay así, una amenaza de parto prematuro en límite de viabilidad, y yo entiendo que hay centros que pueden definir de forma diferente la edad gestacional. Como vamos a ver seguramente en la charla de hoy, como está claro en el documento, la edad gestacional es solo uno de los aspectos que hacen a la viabilidad. Pero es un aspecto obviamente muy importante. Entonces, acá me pareció que había como una conducta, si se quiere, contradictoria, porque por un lado se interna para tocolisis y maduración pulmonar fetal y por otro no se deriva a un centro o una maternidad 3B. Porque a veces puede ocurrir que el grupo tratante dice, no, a esta edad gestacional, acá los resultados son malos, entonces no hacemos terapia. Eso termina siendo lo que llamamos una profecía autocumplida, ¿no? No tratamos porque se mueren todos, y como no tratamos se mueren todos, y como claro, entonces no los tratamos y así seguimos por años y años. Entonces, pero acá llamaba la atención esa diferencia entre la decisión de ofrecer corticoides prenatales y no derivarlo como que era bastante contradictorio. Así que bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué haría yo? Me preguntás, Ernesto. No, solo nunca. Me parece que estos nacimientos requieren un abordaje de un equipo. Desde
desde el comienzo, para nosotros neonatales, es decir, del nacimiento. Hay que armar un equipo, claro que esto es una emergencia, un sábado a la noche, bueno, los que estemos, mientras tanto vayan llamando para ayuda que venga, pero es fundamental que sea recibido por un equipo mínimamente compuesto por personal de enfermería y de neonatología. En ese momento no hay, como creo que decía Mario, tiempo para la reflexión bioética. Si uno logra hablar con la familia, con la pareja antes y definir qué pasos se van a tomar, hay que avanzar, proveer cuidados, sabiendo que después esto se va a revalorar en función de la evolución digamos, sí, la evolución clínica, los resultados de estudios complementarios, pero no hay mucho ahí para hacer, a menos que la pareja sea muy clara en cuanto a que no desea que se lleven adelante maniobras de reanimación. Hay Correcto. mucho para hablar, no sé, no sé, No, hay no, no, muchísimo. está bien, está bien. Vos tenés libre, micrófono libre. Así que, No, no. adelante, No, pero adelante. una de las cosas que me parece importante destacar es que el documento no es una guía de pasos obstétricos neonatales para brindarle atención adecuada a los recién nacidos o a las madres eventualmente en límite de la viabilidad. Es mucho más que eso, me parece a mí. Por eso es más recomendaciones, reflexiones, donde tratamos de hacer un abordaje bien humanista, haciendo mucho hincapié en la comunicación empática, efectiva, en los cuidados basados en derechos y centrados en las familias, en los pacientes. Me parece que es muy profundo el tema y por eso la parte de cuidados neonatales, si bien hacemos referencia a los cuidados iniciales, a la hora dorada, si se quiere, la hora de oro, porque hay cosas que son fundamentales y que marcan también el pronóstico en esos primeros minutos después del nacimiento, no es que es una guía de cómo se deben tratar a estos recién nacidos. Cosa que además nadie sabe muy bien. Los lugares que tienen muy buenos resultados hacen cosas diferentes. Lo que tienen como cuestión común es el convencimiento de que se puede y que hay que seguir trabajando para seguir aprendiendo a ver qué es lo que a estos bebés les puede mejorar el pronóstico, la evolución. Pero es así, es más una actitud que algo más técnico de si lo ponemos en alta frecuencia o lo ponemos en convencional, digamos. Perfecto. Bueno, ya después te vamos a volver a preguntar, pero la cuestión que el bebé nació, aparece en la historia clínica que se lo mostraba a la mamá, y llegó a la neo. Bueno, y cuando llega a la neo, ahí empiezan a aparecer bastantes personajes que hasta ese momento la madre y el padre desconocen totalmente. Y uno de los personajes que desconocen es a la enfermera. Es decir, es el personal de enfermería que empieza a hacer su asistencia con el recién nacido, con algo que es de ellos, de los padres, pero que ahora pasa a ser dominio de la enfermera. Entonces le vamos a preguntar a Marcela Arimani, que tiene muchísima experiencia en todo el manejo de los recién nacidos, sobre todo de alto riesgo, cómo ella encara o cómo, digamos, difunde, ya que es una excelente docente, cómo difunde este manejo inicial. ¿Qué hace? Independientemente de todo lo que es el manejo asistencial propiamente dicho, es decir, de poner la sonda, de poner la fijación del tubo, la fijación de... No, vamos a ver cómo hace ella con los padres. Los va a ver enseguida, no pierde tiempo en eso. A ver, Marcela, ¿por qué no nos decís un poquito a ver qué pasa? Estás muteada, Marcela. Estás muteada. ¿Cre la podés desmutear? A ver. Ahora. Listo, allá está para hablar. Acá estoy, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio para todos, que me parece que
es rico de reflexión para todos los que estamos acá sentados charlando. Eh, a ver, muy interesante. Me hice varias preguntas. Primero, todo lo que dijeron es tal cual. Debería haber sido en su momento derivada de la maternidad 3B, estar internada allí, seguir adelante o no en función a los criterios de esa unidad. Perfecto. Ahora, el paciente y su familia ya está acá, en esta 3A. Lo primero que me llama la atención y me hace ruido es la obstetra de guardia va a recibir a un recién nacido o un prematuro o una cesárea que está con procedencia de Colón, como que se enteró en ese momento. Eso es lo primero que me hizo ruido. Dije, ups, acá pasa algo que la neonatóloga y la obstetra de guardia no estaban sabiendo de que este bebé estaba internado o que esta familia estaba internada con esta situación de riesgo y que podía llegar a nacer. Por lo tanto, si no sabíamos que estaba, seguramente Neo tampoco estaba preparada para recibir una urgencia semejante. Entonces ahí tenemos otro punto. No pudimos anticiparnos. Desde enfermería, y como todos sabemos, cuanto más situaciones de anticipación tengamos frente a situaciones complejas, creo que nos da mucha más certeza en el momento de la urgencia y del acompañar la urgencia. Me pareció muy bien y acuerdo la diferencia entre acompañar la urgencia por una situación, digamos, de vitalidad o de disminuir situaciones de instancias de mortalidad, si se puede pensar así. Aunque creo que en ese acompañar de la urgencia también el equipo tiene que estar mirando todos los otros aspectos. En sala de recepción, qué pasa con esa familia. En este caso la tenemos a la mamá y al papá. ¿Cómo podemos hacer para integrarlos o para acompañarlos desde un lugar de un cuidado muy abarcativo, desde una comunicación muy a la par de lo que les está sucediendo? A lo mejor acuerdo con ustedes que no es el mejor momento si no nos da el tiempo, la urgencia para reflexionar en profundidad, pero sí de una cercanía concreta desde lo verbal y desde lo no verbal, desde esta comunicación tan exquisita que es lo no verbal. Y después dentro de la unidad, una vez que este paciente ya llegó a la unidad, vuelvo a decirles, en el mejor de los casos teníamos una unidad preparada y todo listo esperando lo que vengan, si no toda esa urgencia se hace en el momento. A veces hay, como todos saben, en las distintas maternidades, a veces hay muchos pacientes y hay que mover pacientes del lugar, preparar todo. En este caso está 2 días internado este recién nacido con esta complejidad. Por lo tanto, en esos 2 días hubo muchas personas que intervinieron en esa comunicación y en esa mirada y en esa encontrarse con un otro. Entonces, ese otro son estos padres, en el mejor de los casos, si pudieron venir los dos, si no es el papá solo, donde están atravesados por un montón de emociones en un lugar absolutamente desconocido para el cual no estaban preparados, como es una terapia intensiva neonatal, porque a lo mejor para una terapia intensiva de adulto la vida nos va llevando que de alguna manera u otra por ahí nos preparamos, no lo sé, pero para una terapia intensiva de neo es muy raro que una familia esté preparada. Y de repente entran a este lugar donde hay un montón de personas que les hablan, que les dan explicaciones, que muchas veces les dan explicaciones técnicas, donde hay a lo mejor alguna médica o algún enfermero o alguna enfermera que les dice, no mires el monitor, no mires el monitor, vos dedicate a mirar a tu hijo. Cuando a lo mejor esos padres todavía no habían logrado tener un vínculo fuerte antes de que nazca y lo único que los vincula a ese recién nacido es verlo atrás en esta incubadora conectado a ese monitor y que el monitor es lo único que les da datos de lo que está pasando, que ellos pueden ver y que ellos pueden acercarse con certeza. Entonces, más allá de todo lo que son las intervenciones de recepción, que ya las conocemos y son bien todas las intervenciones de recepción de enfermería dentro de lo que es la recepción segura de un recién nacido pretérmino y todas las normativas y procesos que tenemos en la terapia intensiva. Fíjense que este paciente pasó por intubación, asistencia respiratoria, administración de surfactante, manejo de termorregulación, catéteres umbilicales con todo lo que tiene. Bueno, más allá de todo esto técnico que requiere este prematuro para poder darle la oportunidad en estas primeras 48-72 horas, no podemos dejar de poner la mirada en esos padres que van a estar en el medio de un aturdimiento y en el medio de una situación de absoluto desconocimiento y angustia profunda.
los integrantes del equipo seguramente también estén atravesados por emociones de angustia, de preocupación, del cómo, de si estamos haciendo lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Si en este hospital no sobreviven estos chicos, ¿por qué tuvo que nacer acá? ¿Por qué a las 2 de la mañana? ¿Quién está conmigo a las 2 de la mañana? Tengo una guardia que me faltan 5 enfermeras, somos 2 nomás para esta sala. O sea, son situaciones que en el medio de la toma de decisiones están aturdiéndonos en la instancia que está pasando. Entonces, se necesita de una mentalidad con claridad para poder tomar decisiones, de un corazón o de una mentalidad con una emoción empática para entender que a esa familia le está sucediendo esta instancia por la que están siendo atravesados, de una mirada contenedora para el equipo y compasiva entre los integrantes del equipo para saber que lo que le pasa y el estrés que está sufriendo el neonatólogo y la enfermera de recepción de partos después sucede adentro de la unidad, y a eso se suma insumos deficientes, recursos humanos deficientes, o en el mejor de los lugares donde tienen absolutamente todo, igual está la incertidumbre y el miedo a la muerte, al dolor, al no hacer las cosas bien, al compromiso con el otro. Entonces, son pacientes que nos interpelan de todas las formas. Y después de 48 horas, que tuve suerte a lo mejor de comunicarme con estos padres, de estar cerca, nos queda acompañarlos en la reanimación, el desenlace. Y esa confianza construida en esos 2 días tiene que ser lo suficientemente sólida como para poder mirarlos a los ojos y decirles, entiendo lo que están sufriendo, igual tenemos que hacer todo esto o igual tenemos que dejar de hacer todo esto en convicción con ustedes. Entonces, es un equilibrio que uno lo va construyendo. Lo mejor que uno puede hacer es estar muy cerca de los equipos de trabajo y hablar de estas instancias. Muchas veces son necesarias hablarlas después que sucede, porque, como bien decía hoy Mario, como lo decimos siempre todos, son temas que a veces nos lleva puesto el día y son temas de reflexión que no todos los servicios nos llevamos el tiempo para hablarlo en profundidad. A veces sí, a veces no. Pero son situaciones que si tenemos la posibilidad de trabajarlas antes, se va a dar este espacio de profundización y decir, bueno, a ver, ¿cómo está nuestro servicio preparado para? ¿Cómo estamos nosotros como equipo para trabajar para? Si no, tenemos que hacer ese espacio después. O sea, ¿qué nos pasó a nosotros como equipo en esta situación? ¿Qué pusimos de nosotros? ¿Qué cosas hubiésemos podido poner? ¿Qué cosas hicimos muy bien? ¿Qué cosas nos faltaron? Creo que son instancias de reflexión y de crecimiento, y la única manera es comunicación a la par, quiero decir, en la misma línea. Los que lideramos equipos, una sola, los que lideramos equipos tenemos una responsabilidad doble, porque es la responsabilidad en función a las personas que responden a nuestra mirada de líder. Por lo tanto, debemos comprometernos con una profundidad aún mayor hacia el equipo que lideramos, hacia los pares en nuestra línea de liderazgo y hacia las familias que también esperan de nosotros una respuesta aún mayor. Entonces, este caso es un caso concreto de 2 días, pero hay instancias de internaciones neonatales que son mucho más prolongadas. Por lo tanto, este compromiso se multiplica. Y en ese multiplicar de compromiso les hago la pregunta a todos los integrantes, como hago siempre: ¿cómo nos gustaría a nosotros que traten a la persona más amada que tenemos internado? O sea, ¿qué esperamos del equipo de salud hacia esta instancia? Si nosotros le pudiéramos preguntar a nuestros prematuros o a nuestras familias, a lo mejor nos dan respuesta de qué esperan de nosotros como equipo, y ahí veremos de qué forma nos vamos acomodando. Entonces, 2 de la mañana de un sábado, una cesárea en 24 semanas, y la verdad es muy complejo para el equipo, es muy complejo para la organización, para la distribución, para el acompañar, para la familia. Es una situación de mucha complejidad. En el mejor de los casos, los servicios con mucha comunicación tienen charladas estas situaciones, y aunque las tengan charladas, en el momento que sucede es un baldazo de agua helada, no es tan fácil, pero creo que tenemos que seguir trabajando estas instancias, ¿no? Desde este lugar. Yo, una cosa que quería aclarar, yo soy supervisora en este momento, estoy como supervisora de enfermería, de neonatología de Sanatorio Tamendi. Muchos años, la mayor cantidad de mis años de crecimiento profesional, fui supervisora y coordinadora de enfermería del Sanatorio Trinidad
Palermo. Y la verdad es que lo mejor que me ha pasado de poder trabajar con distintos equipos y trabajar en la interdisciplina, escuchar a otros, disentir con otros y decir, a ver, esto no nos puede volver a pasar o esto sí nos puede volver a pasar. Entonces creo que tenemos que ser absolutamente honestos y críticos para analizar estas situaciones y decir, no estamos, si no estamos preparados para recibir a este paciente, no estamos preparados. Entonces, eso es un punto duro de inflexión. Así que, nada, gracias por el espacio. Los equipos se forman con personas que trabajan en equipo. Enfermería, médicos, psicólogos, terapeutas. O sea, no podemos pensar más que estos son logros individuales o que el ego de uno es mayor que el otro y eso es lo que va a resolver la instancia. Error, humildad y trabajar a la par. Es lo único que nuestros pacientes necesitan. Así que Gracias, bueno, nada, después seguimos. Gracias. gracias. Gonzalo, una pregunta así media crítica por ahí. Eh, Al segundo día, el bebé tiene una descompensación importante, hay sangre en el tubo, hay un estado de shock seguramente, y hay una reanimación que uno podría pensar que es una reanimación avanzada, ¿no? Porque obviamente tiene administración de 3 dosis de adrenalina, tiene, bueno, realmente una terapéutica muy intensiva. En una situación crítica en un bebé en los límites de la vida. ¿A vos te parece que eso es una sobreprestación? ¿Es una futilidad terapéutica? A ver, ¿cómo lo plantearías? No, no, yo no creo que haya una respuesta universal para ser aplicada a todos los casos similares. Me parece que el contexto es clave, la historia de ese bebé, la familia, qué se ha ido hablando, cómo ha ido siendo su evolución, su desenlace. Me parece que nosotros hicimos ese estudio que publicamos hace 1 o 2 años, de ver qué pasaba en las maternidades de Argentina, cómo fallecían los recién nacidos, en el sentido si fallecían, digamos, durante una reanimación y una administración de toda la terapéutica intensiva disponible, o qué porcentaje de chicos fallecían luego de un proceso de redireccionamiento de objetivos terapéuticos y adecuación de cuidados. Y a diferencia de los países donde hay, yo diría, más industrializados, donde hay varios estudios de esto, que son Europa, Norteamérica, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, el porcentaje de pacientes que fallecían luego de un proceso de adecuación era mucho menor, era en la terapia 28%. O sea, la mayoría de los recién nacidos que fallecen en nuestras unidades lo hacen en medio de una reanimación avanzada. Esto es discutible, si es bueno o es malo. En mi opinión y en la de varios, creemos que no es bueno, que probablemente nos sintamos obligados a seguir haciendo cuando la circunstancia está pidiendo otra cosa, ¿no? Una mirada diferente y un acompañamiento en un fin de vida que incluya a la familia, que incluya otros cuidados. Así que no para contestar en este caso, me parece que maniobra de reanimación, si no se ha hablado antes de este tema, es prácticamente seguro que se van a llevar adelante, pero para esto hay que anticipar. Si para eso la participación de gente con formación en cuidados paliativos es fundamental. A nosotros nos ayuda muchísimo. Eh, y acá, si quieren, la gente de paliativos puede, me parece a mí, aportar mucho desde lo que es cómo han sido o cómo son las interacciones con los distintos grupos, porque esto es un trabajo que me parece que todavía tenemos que hacer a nivel país. Entiendo que hay muchos lugares que no tienen especialistas en cuidados paliativos, pero a mí me parece que el concepto y la idea de involucrar la mirada paliativista desde el inicio en aquellos pacientes que tienen riesgo de fallecer, no los que se están muriendo, es fundamental. Entonces, ahí es un tema. Y después cierro una cosita que quedó de la conversación con Mario, de la comunicación con las familias, independientemente de la afirmación provocadora de Mario de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser mejor que una mala comunicación,
pero no mejor que una comunicación empática, compasiva y efectiva de un ser humano. Pero bueno, es para otro momento. Pero sí el concepto de no ir a hablar con la familia con un discurso prearmado. Ah, le voy a decir esto, le tengo que decir esto en mi unidad, el porcentaje. Nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que lo que es más... no solamente eficiente, sino más humano, es ir a hablar, sobre todo a ir a escucharlos. ¿Qué quieren saber? Como dice el John Lantos, ¿no? Clarificación de valores, entender qué están viviendo en ese momento, qué miedos tienen, qué preocupaciones tienen, qué esperanzas tienen, qué es para ellos importante. Y entonces nosotros podemos, siguiendo a Annie Janvier, no ir y decir las cosas que creemos que tenemos que decir, sino también invitar a saber qué es lo que ellos quieren saber. Y eso me lo pueden decir verbalmente, o me lo pueden decir, como decía Marce, no verbalmente. Uno puede decir, uno puede decir, mire, hay familias que en estas circunstancias quieren detalles, quieren porcentajes, pero a otras eso no les importa. Ustedes, ¿en qué lugar están? ¿Qué es lo que me quieren preguntar? Y me parece que ahí se va construyendo una mejor relación y una mejor comunicación, que en contraposición con ir a dar una información. Gracias. Gracias, Gonza. Bueno, pero bueno, ustedes son especialistas en cuidados paliativos, así que le tenemos que dar cabida, entrada y opinión justamente a los que saben de esto, ¿no es cierto? Porque bueno, nosotros somos neonatólogos, y entonces ahí empieza la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que se la vamos a hacer a Ruth. Decime, Ruth, ¿cómo tomás a cuidados paliativos? ¿Es una alternativa terapéutica o es un complemento de lo que hacen los neonatólogos? Bueno, ya buenas noches acá, por lo menos en Argentina, porque por suerte nos están escuchando también de otros países. Yo, mientras iban hablando, ahí mis colegas, iba pensando algunas cuestiones, ¿no? Después respondo en específico esto, pero como parte de una introducción. Lo importante es comprender que a las 2 de la mañana no va a haber un especialista en cuidados paliativos. Tampoco quizás una persona con mucha experiencia, no lo veo a Gonzalo a las 2 de la mañana. Y quizás también una enfermera y tampoco un psicólogo. Entonces, una de las primeras cuestiones para plantear, y que, bueno, no solamente es algo que me vienen escuchando a mí, sino que esto deviene un poco de los organismos internacionales, es que para poder tener un aporte que sea efectivo y disminuir en esta nueva concepción de los cuidados paliativos el sufrimiento de estos bebés, que van a fallecer o algunos que no van a fallecer, pero que van a tener situaciones muy complejas, es importante la formación en todos los equipos de neonatología. Lo que ha venido ocurriendo en cierta forma es que también para nosotros ha sido un proceso incorporarnos al mundo de la neonatología. Y la neonatología no es lo mismo los cuidados paliativos perinatales que los cuidados paliativos pediátricos, por varias características. Y una de las características tiene que ver con lo que estamos viendo en este Ateneo, que es la premura, el tema de las situaciones de incertidumbre que son mucho mayores que quizás en muchas condiciones de pediatría. Es decir, hay una formación, una capacitación que es fundamental en navegar en la incertidumbre. Y esto va en contra, en cierta forma, de la medicina más tecnocrática e instrumental. Y me parece que este es un primer tema. Lo otro que yo pensaba, bueno, las áreas, ahí estaba viendo en el chat que preguntaban qué hacen los paliativistas. Bueno, nosotros tenemos un encuadre que se ha ido modificando desde estar en las situaciones más de la terminalidad, que es una palabra que no nos gusta para nada, sino en el final de la vida, a situaciones que nosotros llamamos de amenaza a la vida, como puede ser esta situación que se planteó en el Ateneo, donde uno cuando inicia esta condición no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, hay una serie de cuestiones que incorporamos en digamos, en nuestros instrumentos, en nuestra caja de instrumentos, que tienen que ver con la comunicación,
con el tema de la toma de decisiones, donde el tema de este aspecto de la bioética clínica aplicada y situada tiene mucho que ver, el tema del trabajo en equipo y también el tema de mirar a este bebé, el tema del control de síntomas, donde, por ejemplo, la primera pregunta que se haría un equipo de cuidados paliativos, en vez de preguntarse si este bebé va a sobrevivir, se podría preguntar cuáles son los cuidados que necesita este bebé, cuáles son los objetivos de cuidado, qué objetivos proporcionados, qué pasa con esta familia, cuáles son los valores y creencias de esta familia, por ejemplo, para incorporarlo también en la toma de decisiones. Estuvimos hablando desde Mario, Marce, Ernesto, Gonzalo, todos estuvieron hablando del tema de la comunicación. Y comunicación, como dijo y también lo tomó Marcela, no es solamente preguntar a los padres. Cuando nosotros estamos incorporando ciertas medidas de humanización en cómo uno se comporta en una institución, cuando hay determinadas culturas institucionales que dan cuenta, por ejemplo, de quién entra a una terapia intensiva neonatal, ahí estamos comunicando. Cuando estamos incorporando la palabra de enfermería, la toma de decisiones, ahí estamos comunicando. Cuando hablamos con el obstetra y hay una reunión de equipo y todos están decidiendo, ahí estamos también comunicando. Entonces, me parece que de lo que se trata es que incorporan los cuidados paliativos. Bueno, puede haber algunos equipos que tengan la suerte de tener especialistas de cuidados paliativos. Ahí la veo a Marianita González, que está en la Sarrá. También hay otros colegas por ahí, bueno, Lucre, que es neonatóloga, además especialista en cuidados paliativos. Está por ahí la gente de Tucumán también. Pero esto no pasa en todos los lugares y es difícil que pase. Entonces, yo lo que creo es que los cuidados paliativos son una visión, una filosofía que complementa, que humaniza esta mirada tan tecnificada que tiene que ver con la neonatología actual, para saber, como en este caso, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que darnos la oportunidad de seguir, cómo incorporar a la familia, porque otra de las cuestiones que uno puede decir, bueno, vamos a preguntar a la familia, ¿lo reanimo o no lo reanimo? ¿Eso es buena medicina? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes son los que tienen que tomar las decisiones? ¿Cómo toma la decisión un equipo y cómo la discute y después la traslada a la familia explicando de manera lo más sencilla posible? Pensemos que quizás esta pareja que es joven es su primer bebé. ¿Cómo entender? ¿Cómo queda esta impronta? Hablamos mucho también de la incorporación del duelo perinatal, que yo sé que también lo vamos a tratar, pero ¿dónde empieza esta prevención de ciertas cosas que van a ocurrir? Y me parece que todo este discurrir, todo este enfoque, que es un poco una mirada complementaria y no distinta a la mirada del equipo perinatal, le aporta justamente a una, yo diría, a un cierre en las situaciones de muerte o incluso en las situaciones de continuidad de niños que pueden quedar en una situación compleja y que van a ser aquellos pacientes que después van a tener una patología crónica compleja. Pero la historia empieza mucho antes, ¿sí? Y todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y lamentablemente el bebé falleció y entramos en una etapa de duelo, ¿no? De duelo. Y para eso también ustedes como especialistas en cuidados paliativos, los has dicho, Ruth, también encaran el duelo. Pero vamos a preguntar a Natalia, que ha sido nuestra psicóloga en el manejo del duelo perinatal, y que, bueno, nos diga cómo abordaría ella a los padres en un primer encuentro. En un primer encuentro vamos a darnos un poquito más de tiempo, ¿no? Más de tiempo en el sentido de más días, no una muerte tan inmediata como fue el segundo día. ¿Cómo aborda ella el nacimiento de un recién nacido en el límite de la viabilidad? Así que bueno, Natalia, si estás ahí, te escuchamos.
Hola, La tienen que desmutear a Nati. A ver. ¿está Natalia? Listo, Hola, ya está. ahora sí. Ya estamos. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias en principio por la invitación, sumamente honrada y también muy honrada del trabajo que pude hacer y todo lo que pude aprender durante todo este tiempo de revisión y de preparación del documento. A ver, fue riquísimo lo que compartieron mis compañeros. Yo voy a tratar de agregar brevemente lo que considero que son los aspectos fundamentales que yo tendría en cuenta, como me preguntaba recién Ernesto. A ver, entendiendo el embarazo como una crisis vital, es más, la matrescencia como esta transformación multidimensional, física, emocional, de la identidad social, pensamos al embarazo como una crisis vital en sí misma, con una enorme fragilidad emocional, con una labilidad psíquica enorme, y la irrupción del diagnóstico, la irrupción de la muerte, es un corte disruptivo en la línea de esta familia. Y en ese caso, esta doble crisis nos pone de cara con una de las paradojas que nos aporta Ben Shakar cuando él dice, nos encontramos ante la urgencia del equipo por resolver algunas cuestiones y los tiempos del psiquismo que son otros, ¿sí? Entonces, es una gran paradoja y yo creo que lo fundamental que podemos hacer como equipo completo son dos cuestiones fundamentales. Ser reguladores, entendernos como reguladores externos de esta situación y validar la respuesta biológica. Parece un poco extraño que yo venga a hablar de esto, pero me parece que entender esto nos saca de la idea de pensar que esta gente está enloqueciendo por factores absolutamente emocionales. A ver, en la irrupción del diagnóstico, la amígdala dispara dosis enormes de cortisol, entonces el acceso a la corteza prefrontal está secuestrado por la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? Estos padres que nosotros creemos que no nos entienden de lo que les estamos hablando porque sus emociones están alteradas o porque no tienen la posibilidad intelectual de comprendernos, en realidad están atravesando un proceso orgánico también que los desordena, que es un poco de lo que venían hablando mis compañeros. Por eso decimos, es importante que nos ubiquemos como reguladores externos, porque además yo pensaba en Analía, ¿no? En el caso de que Analía haya tenido existencia real. Tiene un embarazo anterior con un aborto de hace un año y en la semana 24 recibe la noticia de que su bebé va a nacer. Esto puede haber reeditado las angustias vividas en aquel aborto. No sé si Gastón, que está solo mencionado, y en el caso de que ellos realmente existan, está presente, pero digo, al nacimiento de Catalina, el cuerpo de Analía también realiza un cierre biológico con el parto, ¿sí? Un cierre orgánico donde esa apertura hormonal de la oxitocina y de la prolactina que está dispuesta para el apego se encuentra con que no hay bebé, ¿sí? Entonces, el cuerpo está lleno de huellas que son testigos de que ahí tendría que haber un bebé y no lo hay. Por esto, yo insisto en validar esta respuesta biológica, anticipar que puede percibirse como una sensación de estar enloqueciendo, porque realmente así lo viven los padres. Y nosotros como reguladores externos somos quienes podemos tomar algo de distancia y regular, hoy lo decía Gonzalo, el modo de nuestra comunicación. También lo mencionaba Mario, ¿no? Que cuánto de lo que vamos a comunicar los padres van a poder tomar con claridad. Yo siempre digo, cuando recibo a los pacientes en consultorio y me dicen, no, porque en un diagnóstico prenatal de imágenes, me dijeron bajo riesgo, no importa si dijeron bajo, nuestros padres solo escuchan riesgo, luego de eso ya no pueden escuchar más. Entonces, que nosotros comprendamos como equipo de salud que la amenaza de la irrupción del diagnóstico es absolutamente desestructurante para el psiquismo, nos permite ubicarnos en un lugar mucho más amoroso, mucho más de un compás de espera, que a veces los tiempos de la medicina no lo permiten,
pero que los padres sin duda necesitan. Y yo siempre refuerzo la idea de que las acciones que se tomen en el momento de la muerte, la humanización de los tratos, ordenar la idea de que a un niño que haya nacido y haya vivido pocos minutos merece todos los tratos de una muerte digna, y que ese es un momento sagrado, además de permitir a esos padres inscribir una narrativa que los acompañe, es un trabajo esencialmente preventivo, porque las nuevas gestaciones, las siguientes, también van a ser abordadas por nosotros como equipo de salud. Entonces tenemos que entenderlo como un trabajo que además cuida a las dos partes. ¿Sí? Yo insisto muchísimo en que las acciones de cuidado hacia las familias y que la comunicación bidireccional protege al equipo de salud también. Bien, gracias, Nati. Bueno, ahora queremos escucharlos a ustedes también, ¿no? Las preguntas del auditorio, las preguntas que seguramente tendrán preparadas para que, bueno, los neonatólogos, los tetra, la psicóloga, la enfermera, nos lo pueda aclarar. Así que si hay preguntas... Sí. Yo quería, en relación a lo que recién decía Natalia, a mí me parece importante agregar algo, y es que ella termina de alguna manera diciendo que como las cosas se realizan, tiene mucho que ver con la influencia que va a quedar en esos padres y también en el equipo de salud. Y a mí me parece que este dato es muy importante y no menor, y me parece que algo, y sobre todo en estas épocas, donde uno siente que los médicos más jóvenes, con toda la presión que hay en este momento en los equipos de salud, es necesario poder incorporar también espacios para la reflexión cuando ocurren estas cosas y otras, pero espacios de debriefing y de pensar un poco lo que se hizo, lo que ocurrió, lo que se hizo bien, lo que quizás no estuvo tan bien, pero también incorporar estos espacios de evaluación, aspectos que tienen que ver con lo emocional, porque la regulación de la que vos hablabas, Natalia, no es solamente de nosotros como profesionales hacia los padres. Me parece que la regulación emocional, que también mencionaba un poco Gonzalo y Marcela, también tiene que ver con cómo se dan los aprendizajes en los equipos. Ahí yo estaba viendo que en el chat preguntaban qué hace un equipo de paliativos. Bueno, una de las cosas que aprendemos los paliativistas es incorporar también el tema de las emociones y lo actitudinal en el tema de la relación con los pacientes y en el equipo. Pero eso implica también aprender a manejarlo y cómo regulamos eso. Y eso, digamos, no se aprende leyendo, no se aprende en un curso virtual ni en un máster, sino se aprende a partir de poner el cuerpo, de la presencia y de la reflexión, y de compartirlo quizás en el equipo con personas que puedan tener también más experiencia. Pero a mí me parece muy importante introducir esto como parte también de las herramientas que tiene que tener un equipo de cuidados paliativos, de cuidados perinatales, donde lo más probable es que ocurran cosas maravillosas, pero también puede ocurrir la muerte de un bebé. Correcto, gracias Lu por esa aclaración, me parece bien. Y que antes también de pasar a las preguntas quería recordarles que en el auditorio está Natividad Escalante, que es una licenciada en enfermería, jefa del servicio de neonatología de enfermería neonatal del Hospital de Tartagal. Ella ha hecho uno de los cuadros clínicos, de los casos clínicos que presentamos al final. Ella trabaja con la comunidad Wichi y que realmente creo que es algo también para considerar, ¿no? Digamos que estamos hablando en general de un contexto donde casi todos tenemos posibilidades amplias de desarrollarnos y poder mostrar lo que hacemos a un nivel lo más cercano a lo mejor que podemos hacer en nuestro país. En otros lugares de muy difícil acceso, de una cultura totalmente diferente, también tenemos que estar preparados para, obviamente los que trabajan en esas áreas, estar preparados para enfrentarlos.
Por eso si, Natividad Escalante, estás en el auditorio y querés decir algo de tu experiencia en Tartagal con la comunidad wichí, en estos casos especiales, ¿cómo ves cómo enfrentan las familias, cómo enfrentan los padres un nacimiento de estas características? No sé si estás, quería... ¿Sí? No. ¿Natividad Escalante? Hay que desmutearla. Está Nati, pero hay que desmutearla. Ella se tiene que desmutear ahora. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, sí, porque está lloviendo bastante acá, así que por ahí puede haber la comunicación medio interrumpida. Sí, la situación del límite de la viabilidad, sobre todo el manejo con los pueblos originarios, para nosotros sigue siendo en este momento complejo, ¿no? Por el hecho, sobre todo, el tema de la comunicación y la forma de expresar su sentimiento de los pueblos, sobre todo las mamás, los papás, la familia, ¿no? Que son de poco hablar y quizás uno lo interpreta como simplemente el silencio, el acompañar solamente al que ellos puedan, ¿no? Puedan realizar su duelo. A veces vienen solas las mamás, porque ni la familia ni los padres la pueden acompañar, porque son realmente del interior del Chaco salteño, ¿no? Y nuestros pueblos originarios realmente están en una situación muy precaria, porque lamentablemente no tenemos cómo brindarles, digamos, un lugar donde la familia o la mamá, sobre todo, pueda permanecer en la institución. Nuestra maternidad, al ser referencia de toda el área, siempre está sobrecargada de camas. Entonces, en algunas oportunidades, cuando se da la situación, nosotros las hacemos quedar en la maternidad, pero muchas veces no se puede porque están sobrecargadas de camas, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, el duelo lo tengan que vivir muy solas, porque a veces se vuelven a sus lugares y la comunicación suele ser a veces por parte telefónica, ¿no? Y es una situación muy difícil para nosotros, para ellos, aunque en este momento existen, por ejemplo, personas que ayudan a la interpretación, que se llaman personas que están ya reconocidas por el ministerio, que son los interculturales, que también pertenecen a los pueblos originarios, que están ya más vinculados, más aculturizados, digamos, con esta situación, que los ayudan y los acompañan en algunos procesos en los que se puede. Todavía el equipo de salud no hemos tenido la posibilidad, la mayoría, de capacitarnos, por ejemplo, en lengua wichí, sí a veces en algunas palabras, ¿no? Esa impotencia de no poder comunicarnos a veces también a nosotros nos lleva a no poder brindar, ¿no? A no poder brindar lo suficiente quizás a estas familias. Y bueno, eh, sigue siendo una barrera en el acompañamiento, sobre todo el tema de la comunicación, ¿no? El hecho de que la mamá no sepa expresar el dolor a la pérdida de su bebé, ¿no? Porque muchas veces cuando están estos bebés hay que esperar que se compensen, digamos, para ver si se pueden trasladar a capital. Por ejemplo, en el caso de hoy, ¿no? Que tengo un bebé muy chiquitito y que el avión no estaba saliendo por el tema del clima. Bueno, estamos esperando, digamos, que el bebé pueda resistir, que la situación pueda resolverse para ver si puede salir, ¿no? Y es una mamá muy chiquita, muy adolescente, ¿no? Que en este caso, bien, digamos, que tiene familia que la puede acompañar, que se puede comunicar con nosotros, pero aún así sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una angustia el no saber si vamos a poder ayudarla lo suficiente, digamos. Muchas gracias, Nati. Cuando hablamos del norte argentino, cuando hablamos de neonatología del norte argentino, a todos los neonatólogos y los que estamos en la asistencia perinatal surge un nombre y apellido. Se llama Mario del Barco. Mario del Barco, que no quiere participar, hoy se niega a hablar, pero que está en todos los detalles y realmente es una de las personas, por lo menos personalmente, de quien más he aprendido
lo que es ser solidario. Si hay una persona solidaria en la neonatología, es Mario del Barco. Así que mi agradecimiento permanente para él. Lucrecia, ¿hay preguntas del auditorio que quieras hacer? Sí, tenemos varias preguntas. Por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todas, pero hay una que sí quisiera, bueno, transmitirles. Dice Jessica Hernández. Buenas tardes. ¿En qué momento se debería poner en contacto el equipo neonatal con el equipo paliativo, en este caso? Y yo agregaría algo más. El equipo neonatal y el equipo obstétrico también puede, ¿no?, ponerse en contacto con un equipo de cuidados paliativos. ¿Se debería haber pensado con el equipo entrante del día domingo la conducta a seguir con este paciente, con los padres, ya que la reanimación avanzada con 3 dosis de adrenalina, uno piensa hasta qué punto se debería avanzar con este paciente? No sé si hay experiencias, ¿sí? Bueno, ahí Ruth puede comentar, ¿no? O sea, con el equipo neonatal y con el equipo obstétrico, ¿hay consultas también del equipo obstétrico hacia el paliativista, ¿no? Ante una amenaza de parto prematuro en el límite de la viabilidad? A mí esta respuesta me gustaría compartirla con Gonzalo, con quien, bueno, venimos charlando mucho sobre estos temas. En general, un poco la cuestión tiene que ver con niveles y niveles de complejidad para poder resolver determinadas cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones. A mí me gusta mucho uno de los documentos ingleses con respecto a cuidados paliativos perinatales, que es del 2024, que habla de en qué momento empezar a pensar cuándo incorporar los cuidados paliativos. Y habla de 3 situaciones. Por un lado, las condiciones clínicas, ¿sí? Y en este sentido, la prematurez extrema es una condición clínica. Lo segundo que habla es de aquellas situaciones donde hay una condición de incertidumbre que uno no puede definir y donde los profesionales intervinientes tienen la duda con respecto a lo que va a ocurrir. Y la tercera cuestión o sugerencia es a partir de algo que se utiliza mucho en el mundo de los adultos y que nosotros en el mundo pediátrico lo robamos, que es la famosa pregunta sorpresa. Y esto me parece que es muy interesante para la orientación. Y dice, ¿a usted le sorprendería que este paciente fallezca en este episodio? Y me parece que esa situación, esa pregunta muy simple, pone de alguna manera a trabajar en términos de la toma de decisiones, de qué tenemos que hacer con la comunicación y cómo incluir o no a la familia, ¿sí? Y también, bueno, si decidimos que lo que se va a hacer puede ser medidas de confort o hacer una intervención como una reanimación y después ver también, como dijo Gonzalo, algo que a nosotros no nos gusta tanto es la suspensión de los tratamientos, y el tema de la incorporación o no del equipo de cuidados paliativos va a depender de aspectos que tienen que ver con lo institucional. En algunos lugares, cuando el equipo de neonatología tiene dudas, se llama. En otros lugares trabajan incorporados porque hay neonatólogos con formación. Esto depende de lo institucional. Gonzalo. Gracias, Ruth. No puedo agregar mucho a lo que vos decís. Lo que yo sí quiero hacer hincapié es que cada servicio, cada unidad, tiene que trabajar internamente y eso lleva tiempo y es un proceso. No es cuestión de decir, bueno, a partir de hoy vamos a llamar a los paliativistas cuando nace un recién nacido con X problema. Nosotros sí los estamos involucrando desde el nacimiento. Si nace un prematuro extremo, un paciente con hernia diafragmática congénita, con cardiopatía compleja, nos parece que es bueno que estén desde el inicio y podemos, por supuesto, tener consultas hasta prenatales. Síndromes genéticos, digamos, con muy mal pronóstico, etc. Pero esto no es de un día para el otro. Es un proceso que hay que poner el tema digamos, en la mesa
conversarlo, hacer reuniones, este tipo de reuniones, reuniones internas, hablar, consultar, traer gente que tenga experiencia o que conozca y empezar a crear conciencia y a crear un espíritu de cómo trabajar, integrando estos cuidados que, como decíamos, no son excluyentes, sino totalmente todo lo contrario. Con lo cual me parece que el desafío es trabajar en los servicios para incorporar esta idea. Después, con el tiempo, es muy probable que cada vez lo llamemos más y cada vez lo llamemos antes, porque es riquísimo el intercambio y no solamente entre paliativista y neonatólogo, con el grupo de enfermería, con las psicólogas que trabajan con nosotros, con las familias, obviamente, pero me parece que es un camino a recorrer. Eso es lo que quería decir. Por supuesto, lo que ha dicho Ruth y lo que dicen las recomendaciones inglesas son fantásticas, ¿no? Yo en eso no agregaría nada, pero sí en lo que es el proceso interno, porque hay todavía resistencia a incorporar a los paliativistas. ¿Para qué vas a llamar a los paliativistas? Es un chico de 25 semanas. Bueno, hemos ido aprendiendo que es muy importante. Gracias. Y con respecto a los obstetras, hay una experiencia, bueno, en el Hospital Posadas, obviamente esto lo teníamos, sobre todo con el grupo de medicina fetal, y empezábamos desde ahí, desde lo antenatal, y trabajábamos muy bien. Y también está acá Marianita González de la Sardá, que si querés desmutearte podés contar un poco lo que están haciendo en la Sardá, que también es muy lindo y es muy rico. Yo, antes de que hable Mariana, me tengo que despedirle. Estoy fascinado, pero me tenía que ir 7:30 y me quedaría, pero me tengo que ir por un compromiso previamente adquirido. Gracias a todos y todas. Gracias, Gonzalo, gracias. Por favor. No sé si está Mariana ahí, que quiera... Sí, está, pero hay que desmutearlo. A ver, Ahí Ceci. está. Bueno, muchas Sí, gracias. La ahí está. verdad que me encantó escucharlos a todos. Y bueno, estamos como aprendiendo al andar, un poco lo que dice Ruth, esto de la pregunta sorpresa, yo siempre la tengo en la cabeza cuando hacemos el pase en la terapia. Pero bueno, sí, estamos trabajando mucho, como dice Ruth, desde lo que es medicina fetal, desde lo que es también el equipo de mortalidad, de los bebés que fallecen antes de nacer. Y bueno, intentando como eso, ¿no? Como un poco lo que siempre decimos, ¿no? Como la mirada paliativa, más allá de que esté el paliativista o no, ¿no? Como la mirada paliativa, tener en cuenta esos aspectos a la hora de acompañar a estas familias y a estos bebés. Ya que hablando con Mariana, les quiero recordar que mañana a las 11:30 vamos a presentar el documento de límites de la viabilidad, ciencia y ética en los límites de la viabilidad en la maternidad Sardá. Vamos a hacer un ateneo, lo va a presentar también miembros del equipo, del grupo redactor, va a presentar esto en la maternidad Sardá. Así que creo que también va a ser un buen momento para que puedas explayarte, Mariana, en los aspectos de cuidados paliativos. Sé que hay algunas preguntas más, no sé si tenemos tiempo, eso es un poco mi duda. No tenemos mucho tiempo, lamentablemente hay varias preguntas, pero bueno, van a quedar. De todas formas, las tomamos y en alguna otra oportunidad las podemos compartir o las podemos charlar. Yo me quiero ir solamente con esto que puso Natalia en un comentario, ¿no? Es necesario pensar la muerte si trabajamos la vida. Es así, creo que uno, sobre todo en los pases de sala, en lo cotidiano de las neonatologías, ¿no? Cuando hablamos de qué tratamientos indicamos o qué situaciones, si se nos presenta alguna complicación, qué es lo que vamos a hacer, pero eso está lleno, ¿no? El pase de sala de esas discusiones, pero hay muy poco, ¿no? O por lo menos digamos, en lo que yo he vivido, ¿no? En cuanto a discutir, ¿no? ¿Qué hacemos si este niño, ¿no? muere? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos con la familia? Bueno,
así como dejamos los pasos, ¿no? Si el germen es este o el otro y el antibiótico que vamos a poner, bueno, ¿qué pasa si? ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿Sí? ¿Cómo sería el abordaje? Discutido en el pase también, ¿no? En lo cotidiano. En la NEO estamos todo el tiempo, ¿no? Con esto, con la vida y la muerte. Entonces, que entre más, ¿no? En la discusión, en el debate cotidiano sería, ¿sí? Importante, y obviamente eso con cada experiencia que uno va teniendo, ¿no? Va adquiriendo, bueno, distintas visiones y va tomando, digamos, experiencias para, obviamente, tratar siempre de hacerlo mejor. Yo les agradezco a todos, agradezco al grupo, ¿sí? De viabilidad por la presentación. La verdad que un lujo. Hemos tenido un montón de personas conectadas. Eh, Estamos para cualquier otro encuentro que se presente. No sé, Ernesto, si querés decir algo, perdón, me pareció. No, simplemente decirles que el documento está disponible, así que te vamos a mandar, Lucrecia, un QR donde escaneando ese QR aparece todo el documento. Así que te lo vamos a mandar para el que esté interesado, al grupo de ustedes, que es enorme, veo ahí la cantidad de gente que hay inscrita en el grupo, en buena hora, puedan disfrutar, digamos, no sé si la palabra disfrutar, pero sí por lo menos compartir algo que lo hicimos con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y lo más importante, que sea útil para los recién nacidos, para los papás y para aquellos que cuidan a esos recién nacidos y a esos padres. Así que yo les agradezco muchísimo esta invitación y bueno, seguramente estaremos. Muy bien. Bueno, les agradecemos por su presencia y nos encontramos el mes que viene en el próximo Ateneo de Cuidados Paliativos de la SAP. Bueno, y decir que hemos conseguido que los neonatólogos estén evangelizados. Un logro, un logro. Chao, chao. Chao, chao, adiós.